anoint this Nos place with your está power. llamando a un cambio de prioridad. Coming and anointing to your church. Él es el Hijo de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo a la escritura en el libro de Gálatas capítulo 4. Vamos a considerar Gálatas capítulo 4. Es una linda palabra que el Señor nos da. Tenemos que estar preparados siempre porque Dios tiene un día señalado para cada uno de nosotros. Gracias por sus amenes. Me animan. Dígale que está a su lado: Dios tiene un día señalado para ti. Hay un día señalado, hay un día que Dios señaló. Dios no se ha olvidado de ti. Dios señaló ese día y lo tiene en su calendario, en su agenda. Lo tiene en su tiempo crono, en su tiempo Cairo, debo decir. Dios lo tiene en su tiempo Cairo, preparado allí para nosotros. Aleluya. Yo vivo expectante de todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Cuántos están expectantes? Pero mira lo que dice la Escritura: si estamos esperando el día que Dios señaló para nosotros, debemos prepararnos. Y esta es la preparación que necesitamos tener. Aquí está la clave y la respuesta. Dice el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 1 al 7. Yo no sé si pusieron la versión, pusieron la versión internacional. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en otra versión dice mientras es niño, mientras es menor de edad, mientras es niño, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada, señalada por su padre. ¿Me va siguiendo la lectura? Así también nosotros, cuando éramos niños, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, diga conmigo, cuando se cumplió el plazo, hay un plazo estipulado por Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo de Dios, te ha hecho también heredero. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Nosotros no somos solamente seguidores de Cristo. No somos solamente simpatizantes de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. El libro de Juan capítulo 1 versículo 14 en adelante dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios el Padre les dio poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos no son engendrados ni de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios porque Dios te engendró. La palabra engendrar significa que Él puso sus genes. Por eso la palabra, cuando un hombre engendra, es que está poniendo sus genes. Por eso cuando alguien reclama paternidad de alguien, le hacen un examen que se llama el examen de ADN. Y ese examen aparece que tiene los mismos genes del hombre que te engendró,
que puso los genes. Y si dice la escritura que fuimos engendrados por Dios, quiere decir que Dios puso sus genes en nosotros. Por eso cuando decimos que somos hijos de Dios, no es un simple título. Si usted pensaba que somos hijos de Dios como un título que tenemos, usted está desfasado en revelación. Somos hijos de Dios porque Dios puso sus genes en nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros tenemos promesa del Padre porque Él nos ha dado naturaleza divina. O sea, nuestra naturaleza es una naturaleza eterna, viene de Dios, viene del cielo. Y cuando nosotros tenemos esa naturaleza de Dios y somos engendrados el día en que vinimos a Cristo Jesús y le aceptamos como Señor y Salvador personal en nuestra vida, dejamos de ver a Cristo como un Cristo de la historia y Cristo se convirtió en nuestra propia vida. Cristo se hizo en nosotros espíritu y habita dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ese hecho que es realidad, nosotros somos considerados por el Padre sus hijos. Y si somos sus hijos, somos herederos de todo lo que le pertenece a nuestro Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? ¿Sabe? No es hijo como título, es hijo porque es una realidad. La herencia no es algo que está reservada cuando nos vamos al cielo, el día que muramos y nos vamos al cielo. Antiguamente nos enseñaban un evangelio escapista, diciéndonos: sufre, no hay problema, un día allá en el cielo vas a tener las calles de oro, el mar de cristal. ¿Para qué buscas el oro en la tierra si el oro va a estar ahí arriba? Me preguntaba yo como niño, ¿para qué quiero oro arriba si arriba no hay almacenes para comprar? ¿Para qué quiero oro en el cielo? Yo quiero el oro aquí en la tierra. Pero era un evangelio escapista. Inclusive la segunda venida de Cristo siempre se predicó como un mensaje escapista a nuestra mediocre vida evangélica. Como nada nos resultaba, entonces nos decían: no te preocupes, Cristo ya viene. Allá arriba ya no habrá sufrimiento, ya no habrá hambre, ya no habrá dolor. Y es cierto, pero el mensaje estaba enfocado de una forma incorrecta. La segunda venida no puede ser predicada como un escape a nuestra mediocre fe, sino que la segunda venida de Cristo debe ser predicada como un premio a la perseverancia de nuestra fe. ¿Ustedes pueden decir amén? Entonces, si somos hijos de Dios, somos herederos. La pregunta es: ¿por qué entonces yo no disfruto de la herencia? Yo veo a otros que sí tienen la herencia. La herencia para nosotros tiene que ver con un proyecto eterno. Dice la palabra que antes éramos niños porque éramos cuidados por tutores y administradores. La palabra tutores quiere decir guardianes y la palabra administradores quiere decir mayordomo. Había alguien que nos guiaba porque éramos niños. Y dice la palabra que en ese tiempo, cuando éramos niños, vivíamos conforme a los principios y rudimentos del mundo. Ahora, escuche bien. Cuando nosotros hablamos del mundo, siempre usamos esa palabra. El hermanito se fue al mundo. La hermana anda en el mundo. Bueno, yo me preguntaba cuando era niño, ¿qué diferencia hay entre esa hermana que se fue al mundo y yo? Porque yo también estoy en el mundo. ¿De qué mundo estamos hablando? Tenemos que definir bien y se nos tiene que revelar, porque a veces usamos el lenguaje que la gente los confundimos. Le decimos: mire, usted está en el mundo. No como yo no estoy en el mundo. Y si no está en el mundo, ¿dónde estás entonces? La palabra el mundo, cuando dice la Biblia el mundo, está hablando de un sistema. Está hablando de un sistema gobernado por el conocimiento. Está gobernado por la ciencia del bien y del mal. Recuérdese en el huerto de Edén.
Cuando el hombre y la mujer comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hecho de comenzar a tener discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, esa es la entrada al sistema del mundo. O sea, toda persona que guía su vida y define su vida por lo que le parece bueno, por lo que le parece malo, y para ayudarse un poquito tiene una Biblia y trata de leer la Biblia y ver los reglamentos de la Biblia, y va a los 10 mandamientos y dice: amarás al Señor y no robarás, y todos los 10 mandamientos. Entonces esa persona define en su mente: wow, estos son los mandamientos que a mí me hace bueno, entonces yo voy a cumplir esos mandamientos que a mí me hace bueno, porque Dios se va a acordar de mí y me va a ayudar. Y cuando va a orar le dice: Señor, yo me he portado bien. Mira, Señor, tanto me he portado bien que hasta amo a mi suegra, Señor, y le doy regalitos también, Señor. Mira, ayúdame, dame la herencia. No le pego patada al perro, Señor. No le robo mucho a mi jefe, poquito, no mucho. Me porto bien. ¿Y cómo sabe que se porta bien? Porque lo hace de acuerdo al parámetro de la ley que lee en la Biblia. Su conocimiento, su discernimiento del bien y del mal que fue adquirido en el huerto de Edén, lo hace creer que ese hombre ya llegó al cielo. Pero quiero decirte que ese proceso de discernir lo que es bueno y lo que es malo, que se adquirió en el huerto de Edén, y usamos hasta la Biblia para poder calmar nuestra conciencia que nos portamos bien, la Biblia dice que son principios del mundo. Si tú estás viviendo un evangelio usando hasta la Biblia para sacar de la Biblia lo que tu discernimiento del bien y del mal te hace creer que es bueno, y lo que es malo lo desechas, tú estás viviendo de acuerdo a los rudimentos del mundo. Y no solo eso, sino que eres un niño. Y como eres niño, entonces lo que a ti te guía en la vida son tutores y te guían administradores, porque la ley vino a ser para el hombre un tutor, un administrador. Y dice la palabra que el hijo, aunque es hijo y es heredero de todo, es peor que un esclavo, porque la herencia no la puede manejar. Porque una persona que dirige su vida de acuerdo al discernimiento de lo que a él le parece bueno y lo que a él le parece malo, aunque use la Biblia, no es confiable para Dios. Porque si esa persona funciona de acuerdo al discernimiento del bien y del mal, cuando tenga que tomar decisiones, la tomará de acuerdo a lo que a él le parece bien y lo que le parece mal. Y Dios no busca gente que ande funcionando en el conocimiento del bien y del mal. Dios quiere gente que rompa el discernimiento del bien y del mal y se dirija por la dirección del Espíritu Santo. ¿Pueden decir amén a eso? Entonces, amados hermanos, dice la palabra que el niño, aunque es heredero, no puede recibir nada, porque aunque es dueño de todo, es inmaduro. La inmadurez está determinada por lo que te gobierna. Lo que a ti y a mí nos gobierna determina si somos maduros o somos inmaduros. Esto no tiene que ver con edad, ni tiene que ver con madurez de la vida. Tiene que ver con asuntos espirituales, con proyecto de Dios, con el plan eterno de Dios en nuestra vida. Por eso aquí dice la Biblia, en otras palabras, mientras el heredero es niño, es menor de edad, dando a entender que es inmaduro, no puede recibir la herencia porque no califica, no es confiable para Dios. Dios no tiene problema de darte $1,000,000. El problema es que Dios nunca dará algo para que la persona lo pierda. Dios siempre invierte para ganar. Dios nunca invierte para perder. Dios siempre invierte para ganar.
¿Cuántos dicen amén? Y aunque Dios tiene reservada una herencia para ti, la herencia no puede ser recibida, aunque es tuya, si no emigras de una mente inmadura, de una vida de inmadurez, a una vida de madurez. La Escritura nos enseña que la ley es solo un tutor. La ley de Dios es solo un tutor. Es un administrador, es un mayordomo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20, versículo 19 y 20. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, mira lo que dice: ya que por las obras de la ley, lo estamos poniendo, ahí está. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún, no algunos, ningún ser humano, eso nos incluye a todo, será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley, la ley es un medio, no es un fin. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley no fue más que un medio, un tutor, un mayordomo, un administrador que nos guió y nos llevó al fin. Y el único fin es Cristo. Porque el hombre, tratando de cumplir la ley de acuerdo al discernimiento del bien y del mal, que fue traspasado desde el huerto de Edén a todos los seres humanos, el hombre pensó que se portaba bien, pero el hombre no era más que un niño que estaba siendo guiado por la ley, que él pensaba que era el fin, pero la ley no la pudo cumplir y el hombre falló. Escucha esto: la ley decía que todo hombre que iba a cumplir la ley, si en el trayecto de su vida sobre la tierra fallaba en una sola tilde de la ley, quedaba fuera de la ley. Y dígame una cosa, le hago una pregunta: ¿quién ha podido cumplir la ley sin fallar nunca? ¿Habrá algún hombre en la tierra que haya tratado de cumplir la ley y no la haya fallado nunca? No existe. Ahora escuche esto: si alguien decía yo voy a cumplir la ley y pasaban 20 años, a los 30, 40 años fallaba en una tilde de la ley, ya no podía seguir diciendo bueno, fallé pero voy a seguir. No, ya, fuera. Quiere decir que la ley no era el fin, era el medio. Entonces la ley que es tratada por el hombre de cumplirla de acuerdo al discernimiento del bien y del mal es madurez y se considera principios del mundo, del sistema del mundo. Así vive el mundo. Hay gente que piensa que no necesita de Dios porque se portan bien. No, yo no necesito de Dios, yo me porto bien, yo soy una buena persona, yo trato de hacer bien a toda la gente, yo soy una persona dadivosa, generosa, ayudo al pobre. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito pertenecer a la iglesia. ¿Sabe? Usted está viviendo de acuerdo a los principios del mundo. Eso es principio del mundo, ese es el sistema del mundo, pensando que se puede autojustificarse sin venir a Cristo. Y eso nos hace no confiable para Dios. Dios no confía en ese tipo de personas. Porque hay personas que le piden a Dios y le oran a Dios, pero no han salido del ABC del evangelio, no han salido de la tutoría de la ley. Dice la palabra que el niño, mientras niño, aunque es heredero de todo, no puede administrar toda su herencia porque es niño, vive de acuerdo a los principios del mundo. Pero dice que llegó el plazo señalado por el Padre.
¿Cuándo llegó el plazo señalado por el Padre? El Padre señaló una fecha en su agenda Cairo, en su plan divino, y la introdujo en el calendario del hombre, en el tiempo Cairo. Y ese tiempo señalado por el Padre fue la venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra. Ese fue el tiempo señalado por el Padre, porque el hombre era un niño, era un inmaduro, vivía conforme a los rudimentos del mundo, que era el tratar de cumplir la ley con su discernimiento del bien y del mal. Pero el Padre señaló un día, y fue el advenimiento de Cristo a la tierra. Ese fue el tiempo señalado por el Padre. Lo dice la Escritura. Pero cuando se cumplió el plazo, versículo 4, cuando se cumplió, diga conmigo, se cumplió el plazo. Dígale que está a su lado, se cumplió el plazo, y de paso lo despierta. Se cumplió el plazo. ¿Cuándo se cumplió el plazo? Versículo 4, ahí está. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿A qué vino Cristo? A rescatarnos a todos los que tratamos de vivir bajo la ley, usando el discernimiento del bien y del mal. El día señalado, ¿por qué? Porque eso era principio del mundo. Eso nos hacía niños inmaduros, incapaces de poder gobernar con la herencia del Padre. Entonces Jesús, en el tiempo señalado por el Padre, aleluya, gloria a Dios, o si no todavía estaríamos viviendo bajo la ley, envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, pero Él vino a rescatar a los que estábamos bajo la ley. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Aleluya. Esa es una palabra poderosa. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que ya no tenemos que vivir bajo esa presión de la ley. Cuando estuvimos en Israel, estuvimos en Jerusalén exactamente el Shabbat, cuando comenzaba el Shabbat, el viernes. Y a medida que las horas iban avanzando en la tarde, los judíos iban a cumplir la ley, porque la ley era que tenían que guardar el sábado. Y entonces ellos piensan en su discernimiento del bien y del mal, que guardando la ley del sábado le agradan a Dios. Y entonces ellos corren, y mientras más avanzaban, más rápido era la carrera. Los que iban bien caminaban, los que iban un poquito más tarde ya iban casi trotando. Y vimos al final, casi cayendo la noche, a los últimos, una carrera entre medio. Jerusalén es una ciudad con calles chiquitas, porque así era el tiempo antiguo. Y corriendo entre la gente, porque ya se le venía la noche y no podían ellos esperar más, y corrían porque están todavía viviendo bajo los rudimentos y principios del mundo, pensando que la ley ellos la cumplen, y entonces Dios les va a tomar en cuenta. Y aunque son el pueblo de Dios, no están en el plan de Dios para este mundo. Dios los tratará al final de los tiempos, pero mientras en este tiempo es la iglesia, son los hijos de Dios los que están en el plan eterno de Dios para esta generación. Aleluya. Y dice que vino para librarnos, para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ahora dice el apóstol Pablo: ustedes ya son hijos.
Hermanos, ya somos hijos. Ya el tiempo señalado por el Padre se cumplió. Cuando Cristo Jesús vino, su Hijo, y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y por su sangre nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Y cuando Él resucitó al tercer día, es el Espíritu que ahora nos da la vida del Padre en nosotros. Era necesario, es necesario que yo me vaya, pero enviaré otro consolador. El Espíritu Santo vendrá y estará dentro de ustedes. El Espíritu Santo hace realidad la presencia de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro espíritu. Entonces ya no somos guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones, aleluya, me gusta esta parte. Dios ha enviado a nuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu ¿de quién? De su Hijo. Amado, esto no es teología, esto es realidad. Esto es vida práctica. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre? Abba Padre en español sería papito lindo. En inglés sería daddy. Es una intimidad, no es solamente papá, es papito. Cuando usted va y vuelve a si usted tiene la bendición y el privilegio de tener a su padre vivo, usted va y usted encuentra a su padre. Usted no le dice hola papá, ¿cómo estás? No, hola papito, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque es algo íntimo. El Padre nos envió el Espíritu de su Hijo, porque el único que tiene la intimidad correcta con el Padre es su Hijo, el unigénito. Él fue puesto en nosotros y ahora nosotros tenemos esa intimidad con nuestro Padre, porque en nosotros está el Espíritu de su Hijo. Así que ya no eres esclavo, ya no vives bajo los rudimentos de la ley, ya no vives bajo los tutores de la ley, ya no vives bajo los principios de este mundo. Ahora vivimos dirigidos por el Espíritu del Hijo que está en nosotros. Aleluya. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Pero la herencia, el Padre se la da a gente confiable, hijos confiables. El Padre es dueño de todo y se lo ha traspasado a su Hijo. Y si nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos como herencia todo lo que es del Padre. Pero el Padre no dará esa herencia hasta que el Hijo no sea maduro, hasta que no sea un hijo que ha alcanzado la madurez, deje de ser niño. Y dejamos de ser niños cuando dejamos de vivir bajo las exigencias de la ley y bajo el discernimiento del bien y del mal, y somos maduros cuando vivimos gobernados por el Hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios el Padre confía solo en su Hijo. Por eso usted dice, ¿cómo es posible que fulano de tal le vaya tan bien? Si yo lo conozco, una persona que tiene tantas cosas que no están imperfectas, están imperfectas en su vida. ¿Sabe? Quiero decirle algo. No se trata de que yo sea más o menos perfecto, se trata de que yo sea gobernado por el Hijo. Porque cuando yo soy gobernado por el Espíritu del Hijo que está en mí, yo me vuelvo confiable para Dios. Pero cuando un hijo de Dios vive bajo el discernimiento del bien y del mal, es un hijo peligroso para Dios, porque en cualquier momento, si Dios le suelta la herencia, va a decidir incorrectamente, porque lo que le va a hacer decidir no es el gobierno del Hijo, sino que es su discernimiento del bien y del mal. Y nuestro discernimiento del bien y del mal es engañoso. Porque podemos estar diciendo algo, podemos estar decidiendo algo que nos parece bien, pero para Dios está mal. Pero cuando somos gobernados por el Espíritu de su Hijo,
todo lo que decidamos bajo su gobierno será conforme al plan, al proyecto, al propósito correcto de Dios y bajo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Hijo nos gobierna de acuerdo al propósito del Padre. Porque el Hijo conoce el corazón del Padre. Porque Dios no ve otro hijo más que su Hijo. Y cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Y por ver a su Hijo en nosotros es cuando nosotros leemos que dice que Él nos rescató de la ley. Porque ahora ya no vivo bajo la presión de la ley. Ya no vivo tratando de hacer cosas para Dios, para agradar a Dios, sino que ahora vivo bajo el gobierno del Hijo. Y cuando vivimos bajo el gobierno del Hijo, de su Hijo, todo lo que hacemos de bueno no es por nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad, ni nuestro propio discernimiento, sino es porque el Hijo nos guía. Y el Espíritu Santo, que hace realidad la presencia del Hijo en nosotros, dice que Él nos guía a la verdad y nos guía a la justicia. Por eso hay gente que a veces usted la nota un poco loca y dice, ¿por qué tomó esa decisión? Pero le fue re bien, porque cuando estamos bajo el gobierno del Hijo, hay decisiones que para la gente será una locura, pero para Dios será lo más cuerdo. Y cuando usted decide de acuerdo al Espíritu del Hijo, lo que Dios planifica siempre le va a ir bien. Hay veces que tomamos decisiones de acuerdo a mi discernimiento porque somos inmaduros. La inmadurez tiene que ver con eso. ¿Qué me gobierna? Mire, voy a poner un ejemplo. Cuando uno era niño, yo no sé si a usted le pasó, los padres le daban a uno responsabilidad, porque yo soy de esa generación, de la generación donde a los hijos se le daba responsabilidad en las casas y había que cumplirla. ¿Cuántos son de esa generación? Esa generación que no solamente el padre le da una orden, sino que uno recibía orden de los tíos y uno tenía que obedecer a los tíos y a las tías y a los abuelos. Yo soy de esa generación. Así que mamá decía, fulano hace tal. Nosotros somos mayores, los hombres. Las hermanas mujeres eran menores. Entonces a nosotros nos tocaba a los hombres hacer quehaceres de la casa, limpiar la cocina, hacer la limpieza en el living. Y el living de la casa tenía madera. La madera esa que no es como aquí, que le ponen una laca encima y usted solo le pasa un paño y chao. No, había que pasarle algo que le llaman virutilla, no sé, y había que sacarle. Oh, hermano, eso es lo peor que uno le tocara. Cuando le decía, William, te toca el living y el comedor. Y eso era pasando ahí. Madera por madera, madera por madera. ¿A cuánto le tocó hacer eso? Madera por madera. Y después barriendo, limpiando y pasando otra vez. Y después encerándola. Había una cera que era fácil, la echaban así, pero mamá no quería esa cera. No le gustaba el olor, había que encerarla con pasta de zapato, tabla por tabla, con un pañito pasándola toda la madera. Hermano amado, eso era un parto en nuestra edad. Pero para nosotros eso era una ley, exigencia tediosa. A veces mamá decía, vamos a salir, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué hacíamos nosotros? Limpiábamos como cuando viene la suegra a la casa. Levantamos la alfombra y metemos debajo. Porque para nosotros limpiar era una exigencia. Pero cuando uno es grande y madura, ya no limpia porque es una exigencia, limpia porque le gusta la limpieza. Y entonces limpiar ya no es tedioso, ya es algo agradable. Pone una buena música y comienza entonces a bailar y va bailando y haciendo gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya la limpieza dejó de ser una exigencia, dejó de ser una ley, se convirtió en un deleite, porque le gusta la limpieza. ¿Es así o no es así? Por eso cuando usted ve a alguien reclamando porque lo mandan a limpiar, inmaduro.
Pero cuando a alguien le gusta limpiar, maduro. Así en el plano espiritual, cuando alguien ve o siente que la oración es una ley, venir a la iglesia es una ley, llegar temprano es una ley, ayunar es una ley, es inmaduro. Porque hay que empujarlo, hermano, eso se llama inmadurez. La madurez es cuando tú eres gobernado por el Espíritu del Hijo y todo lo que haces para Dios lo haces bien y lo haces con excelencia. Ahí eres para Dios confiable. Por eso hay gente que ora: Señor, ayúdame, dame aquí, dame allá. Soy tu hijo, Señor. Sí, hijo, eres mi hijo, pero eres inmaduro. No te puedo dar la herencia porque no eres confiable. Dios busca hijos confiables. Hay un tiempo señalado de Dios para tu vida. Ese día Dios lo tiene marcado, pero tú estás atrasando el día de Dios para ti. Hay gente que atrasa el día de Dios por su inmadurez, porque todavía se guía bajo los rudimentos del mundo. Quiero decirte algo: el ser regido por los principios del mundo no significa que la gente está viviendo en el mundo, porque pueden haber creyentes que vienen a la iglesia y seguir regidos por los principios del mundo. O sea, cuando dice la gente, los principios del mundo, todo eso están allá afuera. No, hay mucha gente dentro de la iglesia que, conociendo a Dios, siendo hijos de Dios, siguen siendo regidos por los principios del mundo. Ya se lo expliqué anteriormente, pero por si le quedó alguna duda, es la forma de vivir por el discernimiento de lo que a ti te parece bueno o malo y bajo la ley. Y te es tediosa, te es presionante, te presiona. Eso es vivir bajo los rudimentos del mundo. Por eso, si usted es hijo, usted es una hija, Dios tiene cosas preparadas para usted, pero usted va a tener que aprender a ser confiable para Dios, alcanzando la madurez, dejando que el espíritu de su hijo gobierne su vida. ¿Cuántos dicen amén? Que todo lo que haga, lo haga con agrado, porque usted tiene dentro de usted el gen de Dios, y usted tiene el gobierno de su hijo, y el gobierno de su hijo lo ayuda para que usted cumpla, no porque es una exigencia, sino porque ahora le nace hacer. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Esto quiere decir lo siguiente: si usted quiere ser gobernado por el Espíritu del Hijo, su carne tiene que morir. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no estará peleando con el gobierno de su carne y tratando de doblarle el brazo para que usted le deje a Él gobernar la mitad de su vida. Dios gobierna todo o no gobierna nada de usted. Y eso lo decide usted, no Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted le permite a Dios. Usted le abre el corazón. Usted le dice: Señor, yo te permito que me gobiernes. Bueno, si me permites gobernar, que yo te gobierne, deja de discernir. Porque el discernir el bien y del mal fue la causa que Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén. Esa fue la causa. Entonces, cuando ustedes andan decidiendo conforme a lo que a usted le parece bueno y le parece malo, usted está bajo el rudimento del mundo, del sistema del mundo. Y dentro del evangelio, Jesucristo es el Señor, y el Espíritu del Hijo tiene que gobernarnos. Y Él no está peleando. Él dice: si tú me permites hacerlo, yo lo hago. Pero tienes que morir a la carne. Tienes que morir a lo que a ti te parece bueno y a lo que a ti te parece malo, y tienes que aprender a tener un tiempo de comunión conmigo para yo revelarte lo que tú tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo, cómo tienes que hacerlo, y te va a ir bien porque vas bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes? Quiero decirte algo: no porque usted trabaje más es que usted va a tener más dinero.
Va a depender de la bendición de Dios, y la bendición de Dios tiene que ver con el gobierno del Hijo, porque la bendición de Dios ya está como hijos, porque somos herederos de todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Escucha esto: si somos hijos, no tenemos que andar a la siga de la bendición. La palabra de Dios dice que ya fuimos bendecidos en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. La bendición no está en esta tierra, está en lugares celestiales donde estamos sentados junto a Cristo Jesús. Tu bendición no depende de un banco, no depende de un hombre. Tu bendición no depende de una corporación. Tu bendición no depende de la gente. La bendición tuya está originada en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Allí tú estás sentado. Esa es tu posición. Aleluya. Vives en la tierra, pero estás conectado con el cielo. Los judíos sin revelación lo ven así. Sin revelación del Hijo. A la 1 de la tarde en la ciudad de Nueva York y New Jersey y en todos los Estados Unidos, a la 1 de la tarde del viernes, todos los negocios de los judíos cerrados hasta el domingo. ¿Cuál es el día de mayor comercio en los moles? El sábado. ¿Y cuál es el día que cierran los judíos? El sábado. Porque ellos no dependen de la gente para hacerse rico. Ellos dependen de la bendición del Padre. Eso es madurez, depender de la bendición que viene del cielo. Eres hijo, pero si estás bajo los rudimentos del mundo, Dios tendrá que usar tutores y tendrá que usar guardianes para que te lleven a Cristo. Quiero decirte algo: hay gente que dice: no, pero a mí me ha ido bien. Te podría ir mejor con Cristo. No, pero yo vivo bien. Podrías vivir mejor si decides morir a la carne y vivir bajo el gobierno del Hijo. Esto es lo que dice esta palabra que estamos leyendo. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero cuando vino el cumplimiento, el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu del Hijo. Ya lo envió. Hay que tener el Espíritu del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted tiene el Espíritu del Hijo, entonces usted se guía por el Hijo. Cada vez que usted necesita hacer alguna decisión, usted le pregunta al Hijo que está en usted por el Espíritu Santo, y Él lo va a llevar a la verdad, lo va a llevar a la justicia, lo va a guiar en todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted va a poder ver a Dios actuando sobrenaturalmente. Las cosas que usted antes hacía y le costaban, con menos esfuerzo va a producir mucho más en la vida, porque usted va a tener la herencia a su favor, porque usted es confiable. Usted no es confiable para Dios solo porque viene a la iglesia, porque viene al templo, debo decir. Usted no es confiable para Dios porque usted viene los fines de semana. Usted es confiable para Dios porque usted está guiado por el Espíritu del Hijo. Y todos los que están guiados por el Espíritu del Hijo son maduros. Esa es la madurez. Guiados por el Espíritu del Hijo. A veces el Hijo nos lleva a tomar decisiones que nos parecen un poco locas, pero el resultado final es la bendición y la herencia del Padre a nuestro favor. Cuando estamos convencidos de eso, esta es la palabra. Si queremos empoderarnos, está bien orar y ayunar, porque el ayuno no es doblarle el brazo con una huelga de hambre a Dios. El ayuno no es una huelga de hambre. El ayuno es presentar nuestro cuerpo para matar nuestra carne y para que el Espíritu del Hijo crezca en nosotros. Esa es la connotación del ayuno.
Si usted no ayuna bajo ese precepto, usted tal vez está ayunando porque es una ley. El pastor otra vez se le ocurrió 21 días de ayuno. Vamos a hacerlo, como estoy en la iglesia tengo que hacerlo. Usted es un inmaduro. Si para usted eso es una carga, no lo haga. Simplemente siga comiendo carne y sea feliz. Porque aquí en la iglesia nada debe ser por obligación. Todo tiene que ser por revelación y por la guía del Señor en nosotros. Y por fe. Esto es por fe. Por fe. El que no crea, no lo haga. Simplemente no lo haga, porque Dios no le tuerce el brazo a nadie. No tiene que ser vivir el evangelio no tiene que ser una carga. Venir a la iglesia, venir al templo donde se reúne la iglesia los domingos, debe ser un anhelo del corazón, porque todos los que somos gobernados por el Hijo deseamos venir a celebrar el domingo todo lo que pasó en la semana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted está sintiendo que algo le es cargoso, le es tedioso, es que usted necesita ser librado de eso. Y el único que le puede librar es el Hijo, porque el Hijo vino ya el día señalado, el plazo señalado por el Padre ya vino, ya se cumplió. El Hijo está con nosotros y en nosotros, y Él nos guiará para que toda la verdad y toda la justicia de Dios se cumpla en nuestra vida. Por eso manténgase firme. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos están bajo promesas? ¿Cuántos están bajo pactos? Dios cumplirá sus promesas, y sus pactos son un derecho legal que Dios se compromete legalmente, porque segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces Dios nos ama tanto, pero tanto, que Dios permite un proceso para sacarnos de la inmadurez. A veces estamos confiando tanto en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, que Dios nos mueve el piso. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Y a veces el desierto, Dios mío, agradezco a Dios por los desiertos, pero son duros los desiertos. Son el proceso de Dios. ¿Para qué? Para que dejemos de confiar en nuestras capacidades y en nuestro discernimiento del bien y del mal. Nosotros tuvimos el caso de una persona de la iglesia que en un momento determinado, por una situación personal, se apartó del Señor. ¿Sabe? Ahí está la madurez. Se apartó del Señor, se fue a vivir su vida. De repente, viviendo su vida, habiendo conocido a Dios, se siente mal, siente dolores, siente situaciones. Va al doctor, el informe: cáncer. ¿Qué hace? Corre al Señor. Se da cuenta que la vida se le escapa, se da cuenta que la vida se le va. Corre al Señor. Ahí busca de Dios, ahí viene porque hay una necesidad. Sigue sus tratamientos, sus cosas. De repente un examen, ya no tiene el cáncer. Se vuelve a apartar del Señor. Porque así somos los seres humanos. ¿Sabe? Nunca tientes a Dios. Eres un hijo de Dios. Fuiste destinado para cosas grandes. Fuiste destinado para una herencia gloriosa. Hay una promesa de Dios sobre tu vida. Dios cumplirá su promesa. Hay un pacto de Dios hecho con sangre, para que tú tengas seguridad que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Simplemente vuélvete en un hijo confiable para Dios y permite que sea el Hijo que te gobierne en todos los pasos de tu vida. Todas tus decisiones, toma en cuenta a Dios y permite que sea Dios el que te dirija en todos tus pasos. Nunca te quedes con la bendición
como algo que te gobierna, sino siempre permite que sea el Dios que te dio el trabajo que te gobierne. Nunca hagas de tu bendición una excusa para no servir a Dios con excelencia, sino que permite que Dios siempre sea el Señor en todo lo que hagas, y verás tu camino prosperar grandemente, y si te ha ido bien, te va a ir mejor. Aleluya. Quiero que te pongas en pie en esta hora. Dios necesita hijos maduros, y este tiempo de oración está diseñado para que nuestro espíritu se sensibilice. Y no queremos solo tener 21 días. Queremos que estos 21 días de oración y ayuno que hemos hecho al comenzar el año marque nuestra vida, para que cada uno tome conciencia, y que nadie tenga que decirte que ores, y que nadie tenga que decirte que ayunes, sino que terminados los 21 días tomes hábito de orar más, clamar a Dios más, ser más sensible a la voz del Señor, y por lo menos ayunar una vez a la semana o dos, como puedas, como lo proponga en tu corazón, para que tu espíritu se mantenga conectado con el espíritu del Hijo y sea Él el que te gobierne. Aleluya. Esa iglesia que funciona de esa manera es una iglesia poderosa, porque tendremos como individuos, como familias y como iglesia la manifestación de la herencia a nuestro favor. Seremos confiables para Dios. Cuando tú vas a la Biblia, tú lees la historia, conoces el final, pero te das cuenta que cada hombre que Dios levantó, cada mujer que Dios levantó para cosas grandes, primero lo procesó, y en el proceso tenía una sola razón. No hay otra, solo una: que ese hombre aprenda a depender de Dios. Eso es todo, no hay más. El proceso no tiene otra connotación. Cuando Dios llama a Moisés, lo mete 40 años en el desierto por una sola razón: que Moisés aprenda a depender de Dios en todas sus decisiones de la vida. Cuando Dios llama a José para ser el segundo en autoridad después de Faraón, todo el proceso que usted conoce de José tenía una sola razón: que José aprenda a depender de Dios. Porque cuando un hombre y una mujer aprenden a depender de Dios, nadie lo hiere ni nadie lo ofende. Está tan conectado con Dios que aunque te digan lo que te digan, te resbala, no te ofende. Más bien tienes compasión de esa gente que trata de herirte y no lo puede lograr. José, en el proceso, dependió tanto de Dios que sus hermanos, ni por mucho que lo golpearon, ni por mucho que lo odiaron, ni por mucho que estuvo en la cárcel, no guardó rencor, porque José aprendió a depender de Dios en el proceso. Moisés, ¿qué nos dijeron de Moisés? Lo descueraron, chismearon, dijeron de todo. Se casó con una mujer de color, una mujer morena, lo criticaron. Mira, se casó con la negra. ¿Y sabe quiénes más lo criticaron? Su propia familia, su hermana y su hermano. ¿Qué hizo Dios? Dios peleó por Moisés. Sus hermanos quedaron leprosos. ¿Y qué hizo Moisés? Eso, qué bueno que le pasó. No. Un hombre sin rencores dice: Señor, ten misericordia de mis hermanos. Mira el corazón de Moisés. ¿Por qué? Porque estuvo 40 años metido en el desierto. Eso lo hizo inmune a la ofensa, inmune a los chismes. Y Dios hizo misericordia y los sanó. Y después de los 40 años en el desierto, ¿qué nos dijeron de él? Ese pueblo lo basurió a Moisés. ¿Y sabe lo que hacía Moisés? No les tomaba en cuenta los chismes, las calumnias. Simplemente venía a interceder por ellos delante del Señor. Porque Moisés aprendió a depender de Dios.
Y dice la palabra que la roca que fluía agua lo seguía. ¿Qué representa esa roca en el Antiguo Testamento? Representa a Cristo. Y que la nube estaba sobre ellos, pero la nube no los guiaba a ellos, los seguía, porque la roca estaba con ellos. El Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo no te va a doblar el brazo para tomar una decisión, pero va a esperar qué decisión tú tomas para seguir a tu lado. La madurez, depender del señorío de Cristo, del Espíritu del Hijo en nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque nos has dado una palabra que nos guía para madurar nuestra vida de fe como hijos de Dios. Ayúdanos en esta tarde, en este día de hoy. Ayúdanos en esta tarde para poder quebrantar nuestra carne hasta morir, para que sea el Espíritu del Hijo el que nos guíe. En el nombre de Jesús, hoy te oramos, Señor, y te pedimos tu ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Si en este día de hoy hay alguien que necesita decirle al Señor: Padre, yo quiero ser guiado. Yo no quiero que más el evangelio en mi vida sea una presión, ni venir a la iglesia, ni cumplir. Yo quiero que en este día de hoy tú me ayudes. Yo quiero entregarte mi voluntad, entregarte todo. Si usted necesita la oración, yo quiero que venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que sea Él el que te guíe en todas tus decisiones, en toda tu vida, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Quiero que venga. Vamos a orar para que el Espíritu Santo te ayude, te guíe, para que en este día salga de este lugar con la convicción de que vas envía a ser un hombre y una mujer, un hijo y una hija madura, y un hijo maduro, una hija que va a depender de Dios en todas sus decisiones. Vamos a orar por ti. Si alguien lo necesita, quiero que venga. Este es un tiempo propicio para venir delante de la presencia de Dios. Dejar de ser guiados por el discernimiento del bien y del mal. Dejar de ser guiados por lo que a mí me parece bueno, por lo que a mí me parece malo. No, vamos a ser guiados por el Espíritu del Hijo. Cuando somos guiados por el Espíritu del Hijo, entonces tenemos claramente una dirección correcta, una dirección que va de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar a Dios. Si alguien más necesita del Señor, quiero que venga. Este es un tiempo propicio para venir delante de la presencia del Señor. Vamos a orar a Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias por la palabra que nos has impartido. Señor, ayúdanos para vivir bajo la revelación de esta palabra. Que esta palabra no sea solo una regla, sino que esta palabra sea una revelación a nuestro espíritu. Padre, oro por cada una de estas personas que son mis hermanos y hermanas, que han venido creyendo tu palabra. Señor, oro para que en esta hora te reveles a su vida, les ayudes a que el Espíritu de su Hijo lo gobierne en todas sus decisiones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, guíalos a la verdad, guíalos a la justicia, guíalos en todas sus decisiones. Que a partir de hoy sean guiados por ti. Que venga, Señor, algo distinto, algo nuevo, un nuevo tiempo, donde aprenderán a vivir bajo la conexión directa de tu Espíritu Santo. Hazlo sensible a la voz del Espíritu Santo. Hazlo sensible a la voz. Cuando tú les hables, que ellos puedan escucharte y puedan entender que eres tú que lo estás guiando. En el nombre de Jesús, Padre, pido que en esta hora su mente, su corazón esté conectada contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos. Adore a Dios en esta hora. La presencia del Señor está aquí en usted y con usted. El Espíritu Santo va a sensibilizar sus oídos
va a abrir los ojos de su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo estas vidas. Bendigo estas vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí cuidaremos la presencia del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Hay personas que nos ven a través del internet, personas que tal vez no conozcan del Señor. Yo quiero dirigirme a usted que tal vez nos ve en alguna parte del mundo. Hoy usted puede entregarle su vida a Jesús y Jesús va a venir a habitar dentro de usted. Quiero que haga una oración conmigo, ahí donde esté. Esta oración va a ser solo una ayuda, pero será su oración. Hágala con fe. Quiero que repita conmigo. Amado Dios, yo te doy gracias porque hoy me has hablado que tú quieres habitar dentro de mí. Yo quiero tener esa experiencia. Por eso hoy vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, porque he tratado de hacer las cosas de acuerdo a mi discernimiento. Pero hoy quiero entregarte mi voluntad a ti, para que tú seas el Señor de mi vida y que a partir de hoy yo pueda ser guiado por ti. Ayúdame para que yo sea la persona que tú quieres que yo sea. Tú transfórmame y regenérame y hazme una nueva creación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si usted hizo esta oración, su oración ha sido contestada. Usted es un hijo y una hija de Dios. Dele gracias al Señor. Busque una iglesia, tome una Biblia y comience a orar con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.